Imagina por un momento que existe un evangelio perdido, un texto que, durante siglos, permaneció oculto, desconocido para la mayoría del mundo, hasta ser descubierto casi por accidente en el desierto egipcio. Un evangelio que podría cambiar todo lo que conocemos sobre las enseñanzas de Jesús. Pero nunca fue incluido en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué este evangelio fue deliberadamente dejado de lado? ¿Qué verdades revela que fueron consideradas demasiado peligrosas para ser aceptadas por los primeros líderes de la Iglesia? Y lo más intrigante, ¿acaso este texto esconde secretos que podrían transformar por completo la manera en que entendemos nuestra propia fe? Hoy, vamos a explorar el Evangelio de Tomás, un documento que afirma contener palabras de Jesús que probablemente nunca has escuchado, ditos enigmáticos, llenos de misterio, y, al mismo tiempo, de profundas revelaciones. ¿Qué está escondido detrás de estas palabras? ¿Y por qué tantos lucharon para asegurarse de que este evangelio nunca formara parte de las escrituras que conocemos hoy? Para entender por qué el evangelio de Tomás fue prohibido, primero necesitamos retroceder en el tiempo y descubrir su origen. A diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que componen el Nuevo Testamento, el evangelio de Tomás permaneció desconocido para el mundo durante muchos siglos. De hecho, fue descubierto solo en 1945, en un lugar improbable, una pequeña aldea en Egipto, llamada Nag Hammadi. Fue durante una excavación en el desierto egipcio que un grupo de campesinos encontró una colección de antiguos manuscritos. Estos textos estaban escondidos en jarrones de barro, enterrados en el suelo, preservados durante casi 2000 años. Entre los escritos, uno de ellos llamó la atención: el Evangelio de Tomás. Este evangelio estaba escrito en copto, una antigua lengua egipcia, pero su origen es mucho anterior a esta versión, remontándose probablemente al siglo I, cuando el cristianismo aún estaba formándose. A diferencia de los 4 evangelios que conocemos, el Evangelio de Tomás no narra la vida de Jesús. No hay relatos de su nacimiento, milagros, crucifixión o resurrección. En cambio, el texto está compuesto por 114 dichos, supuestamente palabras directas de Jesús, registradas por Tomás, uno de sus discípulos. Estos dichos son cortos, enigmáticos, y a menudo desafían la interpretación directa. Es como si Jesús estuviera ofreciendo claves de sabiduría, pero no de la manera en que la mayoría de las personas estaba acostumbrada a escuchar. Ahora, lo que muchos no saben es que, en la época en que el cristianismo comenzó a expandirse, existían diversos grupos cristianos, cada uno con su propia interpretación de las enseñanzas de Jesús. Había seguidores de lo que hoy llamamos cristianismo ortodoxo, que defendían los evangelios que hoy están en la Biblia. Pero también había otros grupos, como los gnósticos, que creían en un tipo de conocimiento secreto, una revelación interior, espiritual, que conducía a la salvación. Es aquí donde entra en escena el Evangelio de Tomás. Este texto se asocia frecuentemente con el gnosticismo, esa antigua creencia de que el verdadero conocimiento espiritual no proviene de rituales o dogmas, sino del autoconocimiento y de la revelación personal. Para los gnósticos, Jesús no era solo un Mesías que vino a morir por los pecados del mundo. Era un maestro de sabiduría que enseñaba cómo cada persona podría encontrar el reino de Dios dentro de sí misma. Pero esta visión era profundamente diferente de lo que la iglesia naciente defendía. Mientras los líderes de la iglesia estaban construyendo una estructura de fe basada en la comunidad, los sacramentos y la autoridad de los apóstoles, el Evangelio de Tomás ofrecía un mensaje que alentaba una búsqueda personal de la verdad. En lugar de centrarse en la necesidad de seguir las reglas de la iglesia, Tomás sugiere que la salvación está en encontrar lo divino dentro de nosotros mismos. Con el tiempo, la iglesia comenzó a formar lo que conocemos como el Nuevo Testamento, un conjunto de libros que debía representar la esencia de las enseñanzas cristianas. Y, aunque muchos evangelios y cartas circulaban por las primeras comunidades cristianas, como el de Tomás, aquellos que no se alineaban con la doctrina oficial fueron rechazados. Los textos que enfatizaban el conocimiento secreto, como el de Tomás, fueron considerados peligrosos, pues desafiaban la estructura de poder que la iglesia estaba construyendo. Y así, el Evangelio de Tomás, junto con otros textos gnósticos, fue declarado herético y suprimido por siglos. No solo desafiaba la visión tradicional de Jesús, sino que también ofrecía un mensaje que socavaba la autoridad central de la iglesia. Pero ahora que ha sido redescubierto surgen muchas preguntas. ¿Qué significan realmente estos dichos de Jesús? ¿Y por qué la iglesia temió tanto este evangelio al punto de prohibirlo por completo? A diferencia de los evangelios que forman parte del Nuevo Testamento, el Evangelio de Tomás no cuenta la historia de Jesús,
sus milagros, su crucifixión o resurrección. Está compuesto por 114 dichos, muchos de ellos misteriosos e incluso enigmáticos, que habrían sido pronunciados por el propio Jesús, según el apóstol Tomás. Pero, ¿qué revelan exactamente estos dichos sobre las enseñanzas de Cristo? ¿Y por qué generaron tanta controversia? Uno de los dichos más famosos del Evangelio de Tomás es el primero, que ya comienza de forma intrigante. Aquel que descubra el significado de estas palabras, no probará la muerte. Desde el principio, se nos lleva a creer que este Evangelio contiene verdades ocultas, secretos espirituales que, si se comprenden, pueden liberarnos de la muerte. ¿Pero qué quiso decir Jesús con esto? ¿Se refería a la vida eterna o estaba hablando de algo más profundo, un despertar interior, una muerte simbólica del ego? Otro dicho que llama la atención es el número 3, donde Jesús dice: si aquellos que os guían os dicen, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Aquí, vemos un claro mensaje de que el reino de Dios no es un lugar físico o distante, sino algo que existe dentro de cada uno de nosotros. Esta idea contrasta directamente con la visión tradicional de la Iglesia, que enseña que el reino de Dios es algo que se alcanzará después de la muerte, en la eternidad. Para Tomás, sin embargo, el reino está aquí y ahora, dentro de nosotros, accesible a través del autoconocimiento. Esta énfasis en el autoconocimiento y en la búsqueda interior es una de las principales razones por las que el Evangelio de Tomás se asocia frecuentemente con el gnosticismo. Para los gnósticos, la salvación no proviene de rituales o de la obediencia a leyes externas, sino del descubrimiento de una verdad interior, un despertar espiritual que nos conecta directamente con lo divino. Por eso muchos de los dichos en el Evangelio de Tomás parecen ser invitaciones a un viaje interno. Jesús no aparece como un Mesías que vino a rescatar a la humanidad de sus pecados, sino como un maestro que ofrece el camino hacia la iluminación personal. Esta imagen de Jesús como un guía espiritual, casi filosófico, es bastante diferente del Jesús que encontramos en los evangelios tradicionales. En lugar de contar parábolas accesibles y ofrecer enseñanzas prácticas para la vida diaria, el Jesús de Tomás habla de misterios. Sus palabras a menudo desafían la interpretación literal y parecen apuntar a verdades más profundas. Por ejemplo, en el dicho 70, Jesús dice: si traes a la luz lo que está dentro de ti, lo que está dentro de ti te salvará. Si no traes a la luz lo que está dentro de ti, lo que no traigas te destruirá. Aquí, nuevamente, vemos la énfasis en el autoconocimiento. La salvación, según este evangelio, proviene de dentro, no de fuera. Lo que está oculto en nuestra alma, nuestra verdad interior, debe ser revelado para que podamos alcanzar la verdadera liberación. Otro aspecto que hace que el Evangelio de Tomás sea tan intrigante es su naturaleza esotérica. Muchos de los dichos parecen contener múltiples significados, como enigmas que solo pueden ser desvelados por aquellos que poseen el conocimiento necesario. Por ejemplo, en el dicho 77, Jesús afirma: yo soy la luz que está sobre todos, yo soy el todo salió de mí, y el todo volvió a mí. Race la madera, y yo estoy allí. Levanten la piedra, y me encontrarán. Aquí, se refuerza la idea de que Jesús es omnipresente y que lo divino está en todo. Esta visión puede ser profundamente espiritual, pero también es bastante diferente del mensaje de un Jesús personal que guía y camina junto a sus seguidores, como vemos en los evangelios canónicos. Además, el Evangelio de Tomás plantea cuestiones filosóficas profundas sobre la naturaleza de la realidad y la esencia de la salvación. En el dicho 113, cuando los discípulos preguntan a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino?, Él responde: no vendrá de forma visible. Las personas no dirán: miren, está aquí, o está allí. Al contrario, el reino del Padre está esparcido sobre la tierra, pero las personas no lo ven. Esta afirmación parece desafiar la idea de un reino físico o un juicio final visible, sugiriendo que la realidad espiritual está oculta a los ojos comunes y solo puede ser percibida por aquellos que alcanzan un cierto nivel de comprensión o iluminación. Lo que queda claro al leer el Evangelio de Tomás es que este no es un texto común. Ofrece una visión profundamente espiritual de las enseñanzas de Jesús, pero también bastante diferente de la que encontramos en los evangelios canónicos. Su énfasis en el autoconocimiento, la búsqueda interior y la naturaleza oculta de la verdad
plantea cuestiones importantes sobre lo que realmente significa seguir las enseñanzas de Cristo, y es precisamente esta diferencia la que hizo que el Evangelio de Tomás fuera rechazado por los líderes de la iglesia primitiva. Pero, ahora que sabemos lo que dice, la pregunta que queda es, ¿por qué temían tanto estas palabras? Al mirar el Evangelio de Tomás y sus enseñanzas, se hace evidente que presenta una visión de Jesús y de su mensaje que difiere radicalmente de lo que la iglesia estableció como ortodoxo. Pero, ¿por qué este Evangelio, que algunos consideran tan auténtico como los textos canónicos, fue excluido? ¿Por qué la iglesia, que alega preservar las palabras de Jesús, tomó la decisión de mantener a Tomás fuera del Nuevo Testamento? La respuesta a estas preguntas nos lleva a uno de los momentos más complejos y decisivos de la historia del cristianismo primitivo. Al inicio del cristianismo, poco después de la muerte y resurrección de Jesús, sus palabras y enseñanzas se esparcieron de boca en boca, de ciudad en ciudad, pero no había un único entendimiento sobre lo que significaba seguir a Jesús. De hecho, el cristianismo primitivo era una verdadera colcha de retazos de creencias y prácticas. Existían diferentes grupos que se autodenominaban cristianos, cada uno con su propia interpretación del mensaje de Cristo. Entre estos grupos, el gnosticismo se destacó como uno de los movimientos más influyentes y controvertidos, y el Evangelio de Tomás, con su énfasis en el autoconocimiento y las verdades espirituales ocultas, encajaba perfectamente en esta visión gnóstica. Los gnósticos creían que la verdadera salvación no venía de obedecer reglas o dogmas, sino de un conocimiento secreto, el gnosis, que revelaba la verdadera naturaleza de la existencia. Para ellos, el mundo físico era una prisión, creado por un Dios inferior, y el propósito de la vida era trascender esta realidad material, encontrando lo divino dentro de sí. Las enseñanzas de Jesús, según esta interpretación, eran claves para la liberación espiritual, y el Evangelio de Tomás se alinea perfectamente con esta visión. No habla de arrepentimiento, ni de redención a través de un sacrificio de sangre, sino de un camino de iluminación interior. Era un Jesús que ofrecía sabiduría, no necesariamente la salvación en el sentido tradicional, pero esta visión chocaba directamente con el creciente poder de la iglesia primitiva, que se estaba consolidando en torno a una doctrina oficial. La iglesia buscaba unir las diferentes comunidades cristianas bajo un conjunto común de creencias y prácticas, y en este esfuerzo de unificación, había un interés claro en establecer autoridad, tanto sobre los textos que serían considerados sagrados como sobre el propio mensaje de Jesús. Para la iglesia, el poder espiritual no estaba dentro de cada persona, como sugería el Evangelio de Tomás. Por el contrario, estaba concentrado en la comunidad, en los sacramentos, y sobre todo, en la jerarquía de la iglesia, y fue precisamente este enfoque en el autoconocimiento, en lugar de en la autoridad de la iglesia, lo que convirtió al Evangelio de Tomás en una amenaza. La idea de que cada individuo podría encontrar el reino de Dios dentro de sí mismo, sin la necesidad de una institución organizada o de intermediarios, socavaba el poder emergente de los líderes cristianos. Si las personas comenzaran a creer que no necesitaban de la iglesia para alcanzar la salvación, la propia estructura de poder que se estaba construyendo estaría en riesgo. En otras palabras, el Evangelio de Tomás ofrecía una libertad espiritual que desafiaba la autoridad centralizada de la iglesia. Por ejemplo, cuando Jesús, en el Evangelio de Tomás, dice: «Aquel que descubra el significado de estas palabras no probará la muerte», está ofreciendo una visión de salvación que no depende de seguir leyes o dogmas, sino de una comprensión personal y profunda. Y cuando afirma: «El reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros», está negando la necesidad de mediación entre Dios y el hombre, algo que, para la iglesia, era fundamental. Lo que está implícito aquí es la idea de que el individuo tiene el poder de acceder a lo divino directamente, sin la necesidad de sacerdotes, obispos o sacramentos. La exclusión del Evangelio de Tomás, así como de muchos otros textos gnósticos, forma parte de un proceso más amplio de control sobre lo que se consideraría el verdadero mensaje de Jesús. La Iglesia, a lo largo del tiempo, comenzó a seleccionar cuidadosamente qué textos serían aceptados en el Nuevo Testamento y cuáles serían considerados heréticos. El Concilio de Nicea, en 325 después de Cristo, es a menudo señalado como un hito en este proceso. Aunque este concilio no decidió directamente qué libros formarían parte de la Biblia, marcó el inicio de una larga lucha por el control sobre la doctrina cristiana. La Iglesia necesitaba una narrativa unificada, y textos como el Evangelio de Tomás, que presentaban una visión de Jesús como un maestro de sabiduría esotérica,
no se encajaban en esta narrativa. Después del Concilio de Nicea, la Iglesia comenzó a marginalizar textos que no apoyaban su visión ortodoxa. El Evangelio de Tomás, junto con otros escritos gnósticos, fue suprimido, declarado herético, y sus seguidores perseguidos. A partir del siglo IV, la Iglesia comenzó a destruir muchos de estos textos. Fueron escondidos o quemados, desapareciendo de la historia durante casi 2000 años. Fue solo en 1945, con el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi, que el Evangelio de Tomás resurgió de las cenizas, sacando a la luz cuestiones que habían sido enterradas durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué fue excluido el Evangelio de Tomás? En resumen, porque presentaba una visión de espiritualidad que desafiaba la estructura de poder de la Iglesia naciente. Sus mensajes de autoconocimiento, de una salvación interna, eran peligrosos para una institución que necesitaba control y autoridad para mantener la cohesión entre los fieles. Pero hoy, con el redescubrimiento de este Evangelio y de otros textos prohibidos, nos encontramos ante una nueva oportunidad. Una oportunidad para explorar las diferentes facetas de las enseñanzas de Jesús, cuestionar lo que nos han dicho y, quizás, descubrir que la espiritualidad cristiana es mucho más amplia y diversa de lo que imaginábamos. Y esto nos lleva a una pregunta final. Si el Evangelio de Tomás y otros textos como él no hubieran sido suprimidos, ¿cómo sería el cristianismo hoy? ¿Tendríamos una religión centrada en dogmas y rituales? ¿O estaríamos más conectados con lo divino que existe dentro de cada uno de nosotros? Estas son cuestiones que cada uno de nosotros debe reflexionar. Quizás el verdadero poder del Evangelio de Tomás no esté en lo que enseña sobre el pasado, sino en lo que puede revelarnos sobre el futuro de la fe. Cuando comparamos el Evangelio de Tomás con los evangelios canónicos, inmediatamente nos encontramos con profundas y sorprendentes diferencias que sacuden la estructura del cristianismo tradicional. Para muchos, estos contrastes no son solo intrigantes, son perturbadores. Después de todo, ¿cómo puede haber una versión tan distinta de las enseñanzas de Jesús, uno de los mayores maestros espirituales de la historia, que contradice tanto de lo que hemos aprendido a lo largo de siglos de tradición cristiana? Revela el Evangelio de Tomás otra verdad sobre Cristo, una que ha sido intencionadamente olvidada o silenciada. Quizás lo más impactante de todo sea la ausencia de elementos que se consideran esenciales en el cristianismo tradicional. En el Evangelio de Tomás, no encontramos mención de la crucifixión, la resurrección, o siquiera la idea de que Jesús hubiera muerto por los pecados de la humanidad. Para muchos cristianos, estos eventos son el corazón de la fe. La creencia de que Jesús sacrificó su vida para salvar a la humanidad, y que su resurrección probó su divinidad. Pero en el Evangelio de Tomás, estos temas están completamente ausentes. En su lugar nos encontramos con un mensaje de autoconocimiento, de búsqueda interior. Y esta es solo la punta del iceberg de las diferencias impactantes entre Tomás y los evangelios canónicos. Una de las diferencias más fundamentales es la forma en que se retrata a Jesús en el Evangelio de Tomás. En los evangelios tradicionales, Jesús es descrito como el Hijo de Dios, quien vino a la tierra para redimir los pecados de la humanidad a través de su sacrificio. Sin embargo, en el Evangelio de Tomás, a menudo es descrito más como un maestro de sabiduría, alguien que guía a sus seguidores hacia el conocimiento de la verdad interior. No hay mención de Jesús como Salvador en un sentido sacrificial. En su lugar, parece estar más preocupado por despertar en las personas una comprensión espiritual de quiénes realmente son. Esto sugiere una visión diferente de la salvación. No una salvación obtenida por la fe en el sacrificio de Jesús, sino una salvación que proviene de dentro, a través del autoconocimiento. En el cristianismo tradicional, el camino hacia Dios es a través de la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y Redentor de la humanidad. La creencia en la resurrección y en el poder de la cruz es central. Sin embargo, en el Evangelio de Tomás, el enfoque es casi exclusivamente en el conocimiento, o gnosis. Jesús dice, repetidamente, que el reino de Dios está dentro de nosotros, y que el secreto para la vida eterna no está en un acto de fe o devoción, sino en la capacidad de despertar a la verdadera naturaleza de la realidad. Él afirma, aquel que encuentre el sentido de estas palabras no probará la muerte. Esto es radicalmente diferente del cristianismo que conocemos. Aquí, no se trata de obedecer mandamientos o creer en dogmas, sino de descubrir una verdad oculta sobre uno mismo. Otra diferencia importante que desafía el cristianismo tradicional es la ausencia de cualquier referencia a la Iglesia, o a la necesidad de intermediarios entre Dios y el hombre. En los evangelios canónicos, la Iglesia,
Los apóstoles y sus sucesores tienen un papel fundamental en la transmisión de la fe y de los sacramentos. Los cristianos son alentados a encontrar a Dios a través de la comunidad de creyentes, bajo la guía de líderes religiosos. Pero en el Evangelio de Tomás, el mensaje es claro. No hay necesidad de intermediarios. Cada persona tiene dentro de sí el potencial para encontrar lo divino. Jesús dice: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando vosotros os conozcáis, entonces seréis conocidos, y sabréis que sois los hijos del Padre vivo». Esta idea es profundamente subversiva, ya que desafía directamente la necesidad de una institución organizada para mediar la experiencia espiritual. Estas diferencias no son meramente teóricas. Tienen profundas implicaciones sobre la manera en que el cristianismo ha sido practicado y entendido a lo largo de los siglos. Si el Evangelio de Tomás hubiera sido incluido en el Nuevo Testamento, ¿habríamos tenido una iglesia estructurada como la conocemos hoy? ¿O el cristianismo se habría convertido en una búsqueda más individual, más centrada en el descubrimiento personal de la verdad, sin la necesidad de rituales o jerarquías? En el Evangelio de Tomás, el enfoque está en el yo interior, en el encuentro con lo divino dentro de sí, algo que contrasta directamente con la énfasis tradicional en el papel de la Iglesia y de los sacramentos como camino hacia la salvación. Otra ausencia notable en el Evangelio de Tomás es la total falta de mención a sacramentos como el bautismo, la Eucaristía o la confesión, elementos esenciales en el cristianismo tradicional. Para los cristianos, estos rituales son medios a través de los cuales la gracia de Dios es transmitida. El bautismo, por ejemplo, es visto como un rito de purificación, una renuncia al pecado original, pero en el Evangelio de Tomás no hay énfasis en rituales externos. La énfasis está en un despertar espiritual que ocurre enteramente a nivel individual e interno. Esto pone en cuestión si los primeros cristianos que seguían a Tomás creían en la necesidad de sacramentos, o si practicaban una forma de espiritualidad más esotérica, más mística, en la que el autoconocimiento era suficiente para alcanzar la comunión con lo divino. Por lo tanto, las diferencias entre el Evangelio de Tomás y el cristianismo tradicional son profundas y significativas. Mientras que el cristianismo que conocemos pone énfasis en la fe, los sacramentos y la Iglesia como mediadora de la gracia de Dios, el Evangelio de Tomás ofrece una visión de Jesús como maestro de sabiduría que nos invita a mirar hacia adentro en busca de la verdad. No hay cruz, no hay resurrección, no hay estructura religiosa, solo la búsqueda de una comprensión personal y profunda de nuestra propia naturaleza divina. Y esto plantea una pregunta que resuena hasta hoy. Si esta visión de Jesús fuera ampliamente aceptada, ¿cómo sería el cristianismo ahora? Tal vez sea hora de reexaminar lo que pensamos que sabemos sobre las enseñanzas de Cristo y lo que pudo haber sido dejado de lado. A medida que exploramos las profundas diferencias entre el Evangelio de Tomás y el cristianismo tradicional, surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa esto para los cristianos hoy? En un mundo en constante cambio, donde la espiritualidad se está diversificando y las personas están cada vez más en busca de una conexión auténtica con lo divino, las implicaciones del Evangelio de Tomás pueden ser más relevantes que nunca. A medida que la sociedad avanza y las tradiciones religiosas son reexaminadas, es crucial que los cristianos reflexionen sobre su papel, su mensaje y su relevancia. El redescubrimiento del Evangelio de Tomás, junto con otros textos gnósticos, ha traído a la luz una nueva dimensión de la espiritualidad cristiana que había estado olvidada durante mucho tiempo. Este Evangelio no solo ofrece una visión alternativa de las enseñanzas de Jesús, sino que también desafía la narrativa predominante que ha moldeado el cristianismo a lo largo de los siglos. Para muchos, esto representa una oportunidad para reexaminar lo que significa ser cristiano en un mundo pluralista y diverso. La Iglesia, históricamente, ha demostrado ser resistente a los cambios, pero la nueva generación de creyentes está clamando por un espacio donde las preguntas sean bienvenidas y la búsqueda de significado sea alentada. La verdad es que, a medida que los jóvenes se alejan de las instituciones religiosas, muchos buscan espiritualidad de maneras no convencionales. Están más interesados en experiencias auténticas y en una comprensión personal de Dios. El Evangelio de Tomás, con su enfoque en el autoconocimiento y la sabiduría interior, resuena profundamente con esta búsqueda. Ofrece una alternativa a lo que muchos ven como dogmas opresivos y rituales vacíos. En lugar de una relación basada en el miedo a la condenación, Tomás presenta la idea de que cada uno de nosotros puede encontrar la divinidad dentro de sí mismo. Esto es revolucionario y puede servir como un llamado a la Iglesia para que revise sus enfoques y restablezca una conexión más íntima y personal con sus fieles. Además,
El Evangelio de Tomás invita a la Iglesia a considerar cuestiones de inclusión y diversidad. En un mundo cada vez más multicultural, las voces y experiencias de diferentes grupos necesitan ser escuchadas y respetadas. El cristianismo tradicional a menudo tiene una historia de exclusión, marginando voces que no encajan en la narrativa oficial. Sin embargo, el mensaje de Tomás, que enfatiza la búsqueda personal de la verdad, puede servir como un catalizador para un diálogo más abierto e inclusivo dentro de la Iglesia. Esto puede resultar en una comunidad de fe más rica, donde las diferencias sean celebradas en lugar de temidas. Además, el Evangelio de Tomás nos recuerda la importancia de volver a las raíces espirituales del cristianismo. En un tiempo en que la religión puede ser vista como una institución más política o social, es fundamental que la Iglesia refuerce el mensaje espiritual que está en el núcleo de la fe. La espiritualidad no debe reducirse a reglas y regulaciones, sino que debe ser un viaje de crecimiento, comprensión y transformación personal. El llamado de Tomás a buscar la verdad dentro de uno mismo puede inspirar a los líderes de la Iglesia a promover una práctica de fe que priorice la espiritualidad y el autoconocimiento, en lugar de simplemente seguir rituales o normas externas. En un mundo repleto de incertidumbres, donde muchos enfrentan crisis de fe, la responsabilidad de la Iglesia es ofrecer un espacio seguro para que las personas exploren sus creencias y dudas. El Evangelio de Tomás puede servir como una guía en este proceso, recordándonos que la fe no necesita ser una experiencia aislada o institucionalizada, sino un viaje compartido en busca del conocimiento y la verdad. La Iglesia, por lo tanto, debe abrir sus puertas y corazones para que los fieles se sientan cómodos cuestionando, explorando y creciendo. Por último, lo que todo esto significa para la Iglesia hoy es una oportunidad única, la oportunidad de reinventarse, de convertirse en un lugar donde la espiritualidad es nutrida, donde el diálogo es alentado y donde cada individuo es visto como un co-creador de su propia experiencia divina. El Evangelio de Tomás nos desafía a mirar más allá de las limitaciones del pasado y a abrazar un futuro donde la fe sea un viaje de descubrimiento y transformación. A medida que la Iglesia enfrenta los desafíos del siglo XXI, es crucial que recuerde que el mensaje de Jesús es, en última instancia, sobre amor, comprensión y la búsqueda continua de la verdad. Y este es un mensaje que nunca perderá su relevancia. Es importante detenerse y reflexionar sobre las lecciones que hemos aprendido y cómo se aplican a nuestra vida y a nuestra fe hoy. Este Evangelio, a menudo marginado, nos ofrece una perspectiva alternativa sobre las enseñanzas de Jesús, desafiándonos a repensar nuestras creencias, nuestras prácticas y, lo más importante, nuestra relación con lo divino. ¿Qué significa, después de todo, buscar la verdad en un mundo repleto de incertidumbres? ¿Cómo podemos aplicar estas ideas a nuestra espiritualidad contemporánea? El Evangelio de Tomás nos enseña que la verdad no está solo en dogmas o tradiciones, sino dentro de cada uno de nosotros. Nos invita a embarcarnos en un viaje de autoconocimiento, donde la búsqueda de la espiritualidad es una búsqueda por la verdad interior. Esta idea es poderosa. Nos recuerda que no necesitamos intermediarios para conectarnos con Dios. La conexión está dentro de nosotros, esperando ser descubierta. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de experimentar una transformación personal que puede llevarnos a una comprensión más profunda de nuestra propia existencia y de nuestro papel en el universo. Pero, al mismo tiempo, esta invitación a la reflexión viene con un desafío. ¿Estás dispuesto a cuestionar tus creencias? ¿Estás preparado para mirar más allá de lo que te han enseñado y explorar las profundidades de tu propia espiritualidad? El Evangelio de Tomás nos provoca a salir de nuestra zona de confort, a explorar nuevas formas de ver a Jesús y su mensaje. Nos recuerda que, detrás de cada historia y de cada enseñanza, hay una verdad universal que trasciende las palabras. Una verdad que puede iluminar nuestras vidas si tenemos el valor suficiente para buscarla. En un mundo que a menudo parece dividido y confuso, el mensaje del Evangelio de Tomás es un llamado a la unidad y a la comprensión. Nos enseña que, independientemente de nuestras diferencias, todos estamos en una búsqueda común de significado y conexión. A medida que miramos hacia el futuro, es esencial que cultivemos una actitud de apertura y curiosidad, permitiendo que diferentes voces y perspectivas sean parte de nuestro viaje espiritual. La verdadera espiritualidad es inclusiva y respetuosa, y al acoger esta diversidad, podemos acercarnos más a la esencia de lo que significa ser humano. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? La respuesta es simple pero poderosa. Comienza tu propio viaje de descubrimiento. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus creencias. Pregúntate,
¿Qué creo realmente? ¿Y cómo puedo aplicar estas lecciones a mi vida? Considera estudiar el Evangelio de Tomás y otros textos que desafíen tus percepciones. Participa en discusiones. Conversa con otras personas sobre sus experiencias espirituales y busca entender diferentes puntos de vista. No tengas miedo de explorar e incluso de discrepar. Es en esta búsqueda de entendimiento donde crecemos. Y para ti que te interesan curiosidades y sabidurías bíblicas, te dejamos aquí uno de nuestros videos más impactantes. Mira la carta que Caifás escribió en su lecho de muerte, rompiendo el silencio y reconociendo quién fue Jesús. Te impactará. Haz clic y acompáñanos. Una vez más, gracias por tu atención y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.